denominada Medidas Regulatorias para el Servicio Móvil Avanzado. En esta mesa taller vamos a tener la presencia de importantes autoridades, así es que voy a pedir, si es tan amable, al ingeniero Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones, que si es tan amable nos acompaña en el panel, al ingeniero Rubén León, secretario nacional de Telecomunicaciones, también por favor, al doctor David Echeverría, también por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Si no le molesto, a ver, si podemos pasarnos por acá. Moderadora de esta mesa va a ser la doctora María Rosa Yepes, si es tan amable. Por favor, si nos vamos ubicando para abordar los temas que tienen relación con las medidas regulatorias para el servicio móvil avanzado. También indicarles que en el aula 402 se está llevando adelante la mesa número 2, que tiene como tema el negocio de las telecomunicaciones. Allí también está Boris Ramos, Pablo Bello y Cristian Rojas como expositores. Rubén Díaz es el moderador. Con esto doy la palabra inmediatamente a María Rosa Yepes. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a esta mesa de trabajo. El objetivo de esta mesa es obviamente analizar las medidas de regulación del servicio móvil avanzado y su impacto en la competencia, para lo cual haremos obviamente exposiciones concretas o ideas globales con relación al tema, tomaremos preguntas del público obviamente y daremos después conclusiones breves con relación al tema. Para lo cual le voy a pedir al ingeniero Jaramillo que nos dé su primera impresión con relación al tema. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a los compañeros del panel y un saludo a todos los asistentes. Ya tuvieron la paciencia de escucharme en la mañana, así que voy a tratar de ser bastante breve en la exposición respecto de esta temática. Yo quiero, más que hacer revisiones de la situación presente, hacer algunos planteamientos que me parecen importantes como cuestionamientos al respecto de las medidas que podrían tomarse o deberían tomarse cuando tenemos en el mercado la presencia de un operador dominante. El primer cuestionamiento que surge ¿es pertinente tomar medidas transversales para todos los operadores cuando hay en el mercado presencia de un operador dominante? La respuesta no puede tener ni un sí ni un no categórico. La respuesta depende de las circunstancias. ¿Y por qué depende? Porque se supone que la razón de intervención de las autoridades en un mercado obedece a que este mercado se está comportando de manera imperfecta. Porque si el mercado fuera perfecto, no habría ninguna necesidad de que las autoridades, de que los organismos de regulación tomasen medidas para hacer ajustes. Esa imperfección puede tener varios órdenes o varias características. Si se tratara, por ejemplo, de acciones colusorias, pues sí, la respuesta podría ser: hay que tomar medidas para todos para evitar esa situación. También se puede tener experiencias de situaciones pasadas en otros mercados, en donde ya han ocurrido determinados fenómenos y en forma preventiva se podría tomar medidas para que no ocurran aquellas situaciones que se han presentado en otros casos. En los otros casos, cuando lo que quiero es eliminar un efecto indeseable causado por la presencia de un operador dominante, pues obviamente las medidas tienen que ser en esa dirección, no puedo apuntar en sentido contrario. Esas medidas, la pregunta es, ¿tienen que ser ex ante o ex post? Creo que las dos cosas. Tienen que ser preventivas para evitar que ocurra
y tienen que ser correctivas cuando ya ocurrieron, cuando ya hay una distorsión o está dándose indicios de una tendencia a que ocurra una situación que no es deseable en el mercado. Por lo tanto, creo que la regulación permite hacer ambas cosas y en esas direcciones deberíamos trabajar. Pero para tomar esas medidas es indispensable que tengamos una información clara y suficiente, de manera que el resultado que obtengamos sea el efecto deseable y no sea cualquier cosa. Y para eso necesitamos información y datos. Ese es uno de los inconvenientes más severos con los que tiene que lidiar el regulador. Normalmente el regulador tiene información incompleta. Tiene información incompleta no porque no la haya solicitado o no haya previsto en los contratos o en la normativa respectiva disponer de esa información, sino porque esa información es entregada no siempre en la forma esperada por parte de todos los operadores, y eso da como resultado que la información que dispone el regulador de alguna forma es lo que el operador quiere que se entere el regulador y no otra. Entonces las medidas podrían llevar a un efecto negativo si es que son tomadas sobre la base de información que es incompleta, incorrecta o que no cumple con las condiciones de validez que ésta debe tener. Por eso es indispensable que se deban hacer auditorías en ese caso para extraer información de fuente directa y poder contrastar con la información proporcionada por los operadores. Afortunadamente, en el mundo actual disponemos de amplias bases de datos que cada vez más van recogiendo información de diversas fuentes, y lo que está faltando es establecer un mecanismo de coordinación entre las instituciones de manera que podamos compartir esa información, cruzar esa información y validar los datos que nos han estado proporcionando en diversos momentos los operadores. De esa forma podríamos tener mayor certeza de que las medidas que se pretenden tomar se ajustan a lo que se trata de lograr. Me parece que en el propósito de adoptar esas medidas siempre debe estar la búsqueda del beneficio para el usuario. El usuario debería ser la razón por la cual adopto tal o cual decisión. Pero esas decisiones no siempre son sencillas, porque podríamos, al adoptar una medida regulatoria, solucionar o afectar positivamente a un importante grupo de usuarios, pero perjudicar a otros. Lo que normalmente ocurre es que los beneficiarios de la medida no salen a gritar hurras y vivas a favor del que adoptó la medida, pero los que se ven, aunque sea ligeramente perjudicados, sí salen a gritar y a vociferar por la afectación que tiene esa medida. Eso hace que en algún momento decisiones que parecen muy simples y muy sencillas de tomar deban ser manejadas literalmente con pinzas, porque la afectación que se puede causar a un grupo en apariencia minoritario, pero que normalmente es el grupo sensible, el grupo que se siente atacado por esa decisión, impide que en algunas ocasiones las decisiones se las adopte en forma rápida y ágil. Se trata, por lo tanto, de buscar una maximización de los excedentes para el usuario y, como lo dije en la mañana,
esa maximización no puede destruir a las operadoras. Tampoco se trata de que desarmemos una estructura que ha costado tiempo, esfuerzo y dinero de cada uno de los usuarios, el tenerla disponible para que en un momento se la elimine o se la desbarate. Y un tema que lo traté en la mañana y que lo quiero insistir, es que no debemos perder de vista la convergencia. ¿Por qué razón? Porque algo que ya está ocurriendo en un mercado, en un servicio en particular, es muy probable, hay un elevado nivel de probabilidad de que vuelva a ocurrir en otro servicio. Particularmente en el caso de servicios móviles, en donde ya señalé en la mañana algunas imposibilidades físicas que existen para poder separar servicios proporcionados por varios operadores por las limitaciones que tienen los terminales, nos llevarían a tener una situación de réplica de lo que ya ha ocurrido en un servicio anterior. Por eso es fundamental tener un monitoreo constante y un seguimiento a que ese problema que ocurrió en un servicio no se vea replicado en otro más. Y creo que una de las medidas o algunas de las medidas que podrían también tomarse tendrían que ver con mayores exigencias en cuanto a la información, porque el usuario recibe información asimétrica. Normalmente la operadora resalta aquellos temas que quiere destacar, pero no hace exposición amplia de aquellos temas que más bien prefiere manejarlos con bajo perfil o no informarlos. Es por lo tanto indispensable que los usuarios estén debidamente informados y que haya una mayor exigencia en cuanto a calidad, por ejemplo, para un operador dominante, o haya exigencias de compartición de infraestructura impuesta, en este caso, en caso de que hubiese negativa de parte del operador a permitir y a facilitar el ingreso y la presencia de sus competidores dentro de un determinado mercado. Creo que esas son algunas cuestiones que yo quisiera compartir con ustedes y, por supuesto, más adelante podremos complementar algunas ideas adicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Pasamos ahora al micrófono al ingeniero Rubén León, secretario nacional de Telecomunicaciones, para que nos dé también su perspectiva con relación a esta temática. Bien, muchísimas gracias a todos los compañeros del panel, a todas las ciudadanas y ciudadanos aquí presentes. Muy buenas tardes. A lo largo de este taller hemos escuchado las propuestas de medidas regulatorias en el ámbito de un operador dominante. De hecho, creo que aquí en el Ecuador, como datos nuevos a lo que se ha dado aquí a través de todos los participantes, podríamos mencionar los siguientes. El operador dominante en el mercado del servicio voz móvil básicamente fue determinado en el año 2010. Desde esa época, el regulador sectorial de telecomunicaciones ha venido realizando estudios para ver las medidas más adecuadas en el sentido de tratar de equiparar en ese segmento de mercado básicamente una participación menos desequilibrada de la que actualmente está. Ha sido duro, como ya lo ha mencionado el ingeniero Jaramillo, por diferentes razones, pero se han mencionado aquí medidas como por ejemplo cargos de interconexión asimétricos, relaciones de precio on-net igual off-net, a partir de cierto tipo de modelos que en principio no permitían la evaluación financiera de las mismas. Posteriormente se obtuvo resultados de esa evaluación financiera, llegando a conclusiones en donde lo que parecía que se privilegiaba era la transferencia de recursos de una empresa hacia otra empresa, situación que tampoco es el objetivo de las medidas regulatorias para un operador dominante. Se ha analizado también, ¿no es cierto?, la posibilidad, o lo que ayer uno de los conferencistas habló,
de una estructura propia del mercado, que es que cada uno de los operadores tiende a tener una concentración significativa del tráfico telefónico, fundamentalmente lo que se llama el on-net, respecto al off-net, estableciendo diferenciales entre las tarifas dentro de la red y fuera de la red, los cuales, como hemos visto, de acuerdo a las presentaciones que se han hecho y los datos disponibles, no se compadecen con los cargos de interconexión actualmente establecidos. Por lo tanto, en muchas regulaciones, ¿no? Y fundamentalmente uno de los ejemplos que más nos ha llamado la atención, dado que se publicó recientemente hace unas 3 semanas en Chile, el llevar a que la relación entre el on-net y el off-net pues no exista, porque no le ven desde el punto de vista de la evaluación financiera como un tema de índole económico, sino como un derecho que tendrían los usuarios. Es decir, ¿por qué tendría que haber una diferencia en el precio cuando se llama de una red a otra? Es un concepto más bien jurídico de lo que hemos analizado a lo largo del análisis de toda la información disponible. Y voy a traer aquí otro elemento interesante que algunos congresistas brasileños han presentado hace unas 3 semanas, en donde también se preocupan de la diferencia entre las tarifas de prepago y pospago. Para ellos consideran que eso no debería existir, porque de los análisis que ellos han hecho, la diferencia entre una tarifa de prepago respecto a una de pospago está en el orden del 400%, diferencia que en principio para ellos no debería existir. Y es otra de las medidas que también ahora aparece en el mercado como posibilidad para ser analizada. Todas estas medidas evidentemente deben estar sustentadas en función del excedente, no solamente del consumidor, sino también del productor, de tal manera que al menos en el caso del productor no se afecte las utilidades que actualmente vienen teniendo, o por lo menos que sus utilidades están dentro del margen razonable. Sin embargo, el excedente del consumidor, evidentemente que sí es un motivante para el regulador, con el objetivo de que su calidad de vida mejore y adicionalmente medidas que tienen que ser tomadas de manera transversal con el objetivo de que los derechos de los usuarios pues en la práctica sean respetadas por todos. En este ámbito creemos que la iniciativa de la Superintendencia de Control de Poder de Mercados, haciendo esta retrospectiva que acabamos de enunciar, de legalmente y reglamentariamente aparecer a mediados del año 2012 y ya la instauración de la institución como tal, más o menos en el último trimestre del año pasado, y las relaciones que hemos venido teniendo con la superintendencia, creo que nos dan mayores posibilidades de, a través de la colaboración entre las instituciones públicas, tomar medidas que nos permitan tanto ex ante como ex post mejorar el mercado de las telecomunicaciones, fundamentalmente en lo que corresponde al mercado de voz móvil. Porque si podemos analizar los datos respecto, por ejemplo, a el servicio que se presta a través de terminales inteligentes, nosotros podríamos verificar ahí que existe un equilibrio entre los dos más fuertes. Y en el caso también de banda ancha, que es lo que nosotros llamamos transferencia de datos a través de dongles o módems, pues hay una participación interesante del mercado del operador público por el orden del 20%. Es decir, son situaciones que se perfilan de manera diferente a el servicio de voz móvil. En principio, teníamos la duda de que podía transferirse esa dominancia, pero yo entendería que las estrategias de mercado de los operadores ha permitido que esta transferencia no se dé, así como algunas medidas regulatorias que el regulador, sin haberlas enunciado, las ha tomado, que ha permitido cierta limitación en el crecimiento de los mercados por parte del operador dominante. Sin duda alguna, esta colaboración entonces entre el organismo regulador, el organismo controlador del sector de telecomunicaciones, conjuntamente entonces con la Superintendencia de Control de Poder de Mercados y el poder permanentemente, como así lo hemos venido haciendo ya desde hace algunos meses, intercambiar las consultorías, ¿no es cierto?, los criterios y las experiencias que hemos venido teniendo, creo que va a ser fundamental
para que en los próximos meses podamos tomar medidas que garanticen el excedente del consumidor sin que se afecte tampoco a los operadores. Muchísimas gracias. Continuando con estas exposiciones, vamos a seguir ahora con David Echeverría, quien nos va a manifestar algunos temas propios ya en relación a la Superintendencia de Control de Mercado. Gracias, buenas tardes. Pues sí, efectivamente se me queda un poco difícil aclarar alguna cosa después de las intervenciones de mis brillantes compañeros de mesa. Sin embargo, lo que quiero es centrarme exclusivamente en aspectos relacionados con el mercado y con aquellos elementos que nos brinda la nueva regulación de control y regulación de poder de mercado. Básicamente quiero partir de una premisa elemental y que no puede ser contestada por nadie, y es que esto se trata de un mercado extremadamente complejo en cuanto se refiere a telecomunicaciones. Es por eso que es tan importante, más aún que en otros mercados, profundizar en lo que se refiere a la real comprensión del alcance de este mercado, tanto en cuanto se refiere a las autoridades, los órganos reguladores, como los controladores en materia de competencia, y especialmente también en cuanto se refiere a los operadores económicos y fundamentalmente respecto de los usuarios, ya que únicamente manejando todas estas ópticas y todos estos actores del mercado, vamos a poder cubrir y salir adelante con nuevas políticas de regulación y mejores controles. Hacer también énfasis en que se requiere la cooperación entre las autoridades que intervienen en estos mercados, por una parte los reguladores y por otra parte los controladores en materia de competencia, y también aclarar que es importante que como autoridades no nos cerremos a la opinión y a la experiencia que se puede generar de los operadores económicos, pues somos todos los actores quienes estamos en el mercado, quienes de forma mancomunada podremos traer beneficios del mercado. Bueno, lo dicho ya también por quienes me precedieron en la palabra, es fundamental que se tenga en cuenta cuál es el papel de cada uno de los actores, de las autoridades que intervienen en el mercado. Por una parte, las autoridades de regulación que se encargan de la parte técnica, y por otra parte recalcar el papel de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado en cuanto se refiere al control del mercado, para garantizar que no existan prácticas abusivas, para garantizar que no existan acuerdos anticompetitivos, prácticas desleales y además de eso el control de las concentraciones. En este punto es importante señalar que se requiere trabajar en dos aspectos. Uno, aunque parece contradictorio, la independencia de los órganos, y por otro también la cooperación que debe existir. En cuanto se refiere a independencia, pues cada uno en su papel, el uno como un órgano técnico de la parte tecnológica, y los otros órganos, y el otro órgano, la superintendencia, en cuanto se refiere a la intervención directamente al mercado. Especialmente también se recalca esto en cuanto a investigaciones, ya que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado debe garantizar la independencia de estas investigaciones, inclusive también, por ejemplo, en cuanto se refiere a dominancia, independientemente de lo que de la que las autoridades técnicas emitan la calificación de dominancia, pues la Superintendencia tiene la posibilidad de determinar la dominancia específicamente en los casos que investigue. Por otra parte, mencionaba la cooperación tanto en la elaboración de criterios ex ante, ex post, para que no existan problemas al momento de que los órganos técnicos emitan una regulación que posteriormente pueda ser contradicha por la Superintendencia de Control del Mercado. Esto es justamente lo que se debe evitar. Asimismo, trabajar en programas de capacitación de funcionarios para poder entender cabalmente de qué se trata estos mercados, en la revisión en el acercamiento a los operadores económicos y a la situación real del mercado, ya que los órganos de regulación, estando directamente relacionados con los operadores, pues les resulta mucho más fácil poder detectar la existencia de presuntas prácticas anticompetitivas que posiblemente puedan ser puestas luego en conocimiento de la autoridad de competencia para que ésta intervenga. Finalmente, también ponderar, como hace un momento ya se mencionó, la importancia que tiene el beneficio al consumidor, ya que no se puede únicamente quedar en un análisis frío de la norma,
y tratar de prohibir cualquier práctica que parezca anticompetitiva, sino que se requiere realizar un examen específico de las conductas y en caso de que se puedan detectar eficiencias que beneficien al público, al consumidor, establecer qué es lo mejor para el mercado. Para terminar nada más, quisiera señalar la importancia en que las autoridades, tanto los reguladores como los controladores del mercado, trabajen en planes específicos para atender contingencias que se pueden presentar a raíz del avance tecnológico, como por ejemplo la convergencia de la que tanto ya se ha hablado. Esta puede generar excepciones al régimen de competencia, como por ejemplo, habrá que preguntarse si a futuro se va a considerar un empaquetamiento de los productos cuando se hable de servicios que están relacionados con la convergencia digital, producto de la misma naturaleza del mercado. Esto nada más, les agradezco muchísimo, quedo abierto a cualquier inquietud. Siguiendo con la dinámica de la mesa, damos paso ahora a las preguntas o inquietudes que se den entre el público. No sé si tengan alguna inquietud o pregunta concreta a cualquiera de nuestros expositores. Temas. Sí, decía que me gustaría saber cuáles son esos temas, porque a percepción de los ciudadanos así como que no la vemos tan claras. Bueno, voy a tratar de poner un ejemplo más o menos simple para que podamos visualizar cuál es la realidad del mercado. Al momento presente, las operadoras tienen establecidos cargos diferenciados para el tráfico que se cursa dentro de su red respecto del tráfico que se cursa fuera de su red. Eso genera un pago igualmente diferenciado de minutos, los que se cursan dentro de la red normalmente a un valor más bajo que los que se cursan hacia la red de las otras operadoras. Los ingresos totales del operador se componen obviamente por el tráfico cursado dentro de la red más el tráfico cursado fuera de la red. En el momento en el que nosotros enviamos tráfico fuera de la red, el valor que cobra el operador es normalmente cercano al techo máximo establecido por el Conatel, en este caso 22 centavos. 21, 18, 19 es normalmente el valor que cobra. Pero mientras tanto encontramos que se ofrecen planes en donde pueden haber valores de 5 centavos, de 8 centavos, de 10 centavos, cuando el tráfico se cursa dentro de la red. Si sacamos un promedio, digamos que a un usuario cualquiera le cueste alrededor de 14, 15 centavos todo el tráfico que él ha cursado dentro y fuera de la red del operador que él ha seleccionado. Cuando se adoptara una medida regulatoria que, por ejemplo, baje el techo tarifario a la mitad, a 11 centavos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Recordemos que las operadoras están haciendo negocio, no son entidades de beneficencia y por lo tanto van a tratar de recuperar el dinero que dejan de percibir como consecuencia de la baja del techo tarifario. ¿Hacia dónde van a mirar? Hacia aquellos valores que antes eran más bajos, van a tratar de alzarlos porque no tienen ninguna otra posibilidad de maniobra. Eso va a dar como resultado que el valor que antes para determinados minutos era de 5, de 4, de 6 centavos, ahora suba a 7 o a 8. En apariencia, para un usuario promedio,
y en la realidad, al hacer un cálculo para un usuario promedio, aquello redunda en beneficio. Probablemente para una buena cantidad de usuarios eso signifique un ahorro en lugar de haber tenido minutos a 14 o a 15 centavos, ahora pase a tener a 10 o a 7 centavos, lo cual es favorable. Pero aquellos usuarios que estaban enviando una importante cantidad de tráfico y que en la práctica son bastantes, van a haber incrementado su valor de 4 y 5 centavos a 7, a 8, a 9 o a 10. Eso hace que, como dije hace un momento, los beneficiarios, que aunque sean muchos, no han de expresar congratulaciones por ese motivo, pero los menores o los pocos afectados sí expresarán un rechazo por esa medida. Esa es la explicación, tal vez un poco simplista porque tiene otros componentes, pero para ejemplificarlo. Muy buenas tardes. Una preguntita. Bueno, yo no sé mucho de política de Estado, pero pensaría que antes de ingresar a estas empresas de servicio de telefonía, tanto al Claro como Movi, debería el Estado preocuparse de implantar unas reglas para que puedan penetrar al país, o como decir, a qué precio ellos van a ofrecer al usuario final el valor de minuto de comunicación. Yo sabía que hace unos 2 años la empresa, en ese tiempo era Claro, recibió una multa de 8 millones de dólares, yo creo que es dólares, ¿no? El señor Rafael Correa le implantó una multa de 8 millones de dólares a la empresa Claro, porque estaba infringiendo de una manera muy personal, así cabe el término, medidas totalmente arbitrarias al consumidor final. Creo que era algo así como que cobraba desde el momento que comenzaba a timbrar el teléfono. Entonces lo que trato de darme cuenta es que no hay una política de Estado que el gobierno le diga a estas empresas foráneas de alguna manera, así queremos que dé el servicio a nuestros compatriotas. Eso es lo uno. Y lo otro, que parece que cuando se produce una demanda del consumo de servicio de voz, de BIP, y bueno, y esas cosas que no soy tan entendido, entonces se produce una forma exponencial de consumo, y ahí recién viene, por decirlo, preocupación de ciertas autoridades, en este caso de ustedes como organismo de control, para decir, así nomás quisiera que funcione, para que no haya una explotación al consumidor final. O sea, solamente era necesaria condición sine qua non que se produzca este crecimiento exponencial para decir, vamos a tomar reglas en el asunto, mas no se hizo desde el inicio, desde el ingreso al país, para que ellos vengan imponiendo políticas propias. Eso es todo. Gracias. Bien, yo creo que el Estado ecuatoriano y el gobierno sí ha impuesto una política. Y quisiera más bien hacer un poco de historia para que usted tenga una cronología de los hechos. Hay un antes y un después de agosto y noviembre del 2008. Y la razón es la siguiente, que en esas fechas se hicieron la renovación de los contratos de concesión de los operadores móviles, tanto el de Conecel en agosto y el de Otecel en noviembre del 2008. Y usted podrá notar que las diferencias entre las obligaciones y los derechos de los operadores respecto a la prestación de servicio, se nota una diferencia significativa, en 3 ámbitos que le voy a mencionar rápidamente. Techo tarifario antes del 2008, 50 centavos el minuto, ¿de acuerdo? Es decir, si usted puede revisar el historial de lo que usted pagaba por sus llamadas telefónicas, en algunos casos usted sí podía estar pagando hasta 50 centavos el minuto de voz. Situación que después del 2008, ¿no es cierto?, ese techo tarifario bajó a 22 centavos.
Y las mismas tarifas a lo largo de lo que usted puede ver en esta historia, estrictamente las llamadas OPNET, es que han estado por el orden de esos 22 centavos. Pero el promedio, en principio, está mucho más abajo. En esa parte creo que los operadores han participado dentro de esta política de Estado de manera muy adecuada. Sin embargo, ese diferencial de precios entre el ONNED y el OPNET es el que nosotros, como reguladores y controladores, estamos comprometidos a que se mantenga dentro de rangos aceptables, sin que eso se descuide los derechos de los usuarios, porque más bien vamos a tratar de preservar que así sea. Otro de los elementos fundamentales que creo que tiene que ver fundamentalmente ya con la participación del Estado en el negocio de los operadores son los derechos de concesión. Si usted hace una recopilación de la información antes del 2008, básicamente lo que pagaron los operadores por derechos de concesión comparado con lo que ahora están pagando es extraordinariamente mayor en la actualidad. Si nosotros traemos a valor presente, que sería que si hubieran pagado los derechos de concesión el día que renovaban los contratos, básicamente entre los dos daba alrededor de unos 700 millones de dólares. Pero eso es lo que se llama el valor presente neto. Sin embargo, el regulador, al momento de establecer cuáles eran esos derechos de concesión, consideró que más bien se va por una línea en donde el operador paga un valor inicial, que en un caso fue 290 millones de dólares y en el otro caso algo de 200 millones de dólares. Sin embargo, de ahí en adelante tienen que pagar 2.93% de sus ingresos de manera mensual. De tal manera que si los operadores, como ha venido pasando en los últimos 4 o 5 años, han tenido ingresos que van incrementando cada año, los derechos de concesión que pasan al presupuesto general del Estado también van incrementando, lo que ha servido fundamentalmente para que el gobierno nacional pueda hacer las obras que en el ámbito de telecomunicaciones las está haciendo. Otro componente fundamental dentro de esto, que es dinero, es lo que se conoce con el nombre de Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Antes no lo pagaban, ahora lo pagan, y es el 1% de la facturación total de los operadores. Lo que ha permitido al Mintel en estos últimos 4 años, básicamente que en el Estado, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, simplemente en 373 infocentros en todo el país, así como más de 5.000 escuelas con acceso a Internet de banda ancha. Situación que antes del 2008 había 0 escuelas. Eso es lo que se ha conseguido con esto. Y otra, creo que medida interesante, es el hecho que existe un contrato con ciertas cláusulas que en principio permite que la superintendencia imponga multas relativamente adecuadas, como el orden de $146,000, $200,000, que si fuera solo por ley tendría $200. Eso por un lado. Y por otro lado, medidas como por ejemplo establecer techos tarifarios en el momento que exista distorsiones a la competencia. Esos son 3 grandes rubros que creo que son significativos entre el antes y el después del año 2008, cuando se hizo la renovación de los contratos. Por lo tanto, eso lo único que demuestra es que sí existe una política de Estado, sí existió una política de Estado que está preocupado de siempre mantener los derechos de los usuarios. Yo quisiera hacer una precisión nada más desde el punto de vista de la competencia. Creo que no lo mencioné al momento de intervenir, pero quisiera aclarar que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado no es un regulador, sino un órgano de control. En ese sentido, nosotros no podemos intervenir en lo que se refiere en regulación directamente. Sin embargo, y voy a hablar desde el punto de vista hipotético exclusivamente, ya que no puedo referirme a ningún caso o estudio que se esté desarrollando actualmente, sin por esto querer decir que se esté haciendo alguna cosa específicamente en ese sector, pero la Superintendencia de Control del Poder de Mercado tiene la potestad de realizar análisis y estudios de mercado y posteriormente realizar preinvestigaciones e investigaciones para detectar las prácticas anticompetitivas. Y simplemente, como corolario de esto, quisiera establecer que existe en la norma, ya que se habló respecto de utilidades y ganancias de los operadores, quisiera mencionar que existe en la norma, y por supuesto todo esto será desde el punto de vista técnico, existe en la norma figuras que se denominan la explotación de precios a través de precios excesivos o la extracción injustificada del excedente del consumidor. En este sentido, si es que en algún momento la superintendencia, a través de una denuncia que se pudiera presentar o a través de una investigación de oficio o de una solicitud de un órgano de la administración pública, tiene la potestad de realizar los estudios correspondientes para determinar técnicamente, repito nuevamente, si es que existe esta figura anticompetitiva prevista en la ley de precios excesivos o
extracción injustificada del excedente del consumidor. Nada más, gracias. Sin embargo, la ciudadanía a veces se queja por la falta de servicio, coberturas, caída de la conexión, etc. Las medidas de control del mercado, en este caso de los servicios, podrían, según escucho y hemos escuchado en estos 2 días, pueden estar orientados a lo que es las tarifas o los costos, pero creo que es fundamental controlar el tema de la calidad del servicio, especialmente en estos temas, por ejemplo, de coberturas, caídas de las conexiones, y no son indicadores globales, porque obviamente como indicadores globales posiblemente las operadoras lo cumplan, pero si nos vamos a una pequeña localidad donde cuentan con ese servicio, posiblemente eso no esté cumpliéndose en esa dimensión, pero sí, obviamente, en una globalidad o como un indicador integrado. Entonces, en ese sentido, creo que el control debería también orientarse del mercado al tema de la calidad, que es, yo creo, fundamental para que se brinde un buen servicio a la ciudadanía. Gracias. Bueno, es un tema realmente muy importante el que se está abordando en el sentido de la calidad de los servicios. Y lo que se menciona es la ciudadanía se queja. ¿Con quién es la pregunta, no? Sí, ¿con quién? Yo les puedo exhibir la estadística de la superintendencia del año 2011, en donde de 55,000 llamadas que recibimos a nuestro centro de información y reclamos, apenas 5,000 correspondían a reclamos. El resto eran pedidos de información, sugerencias, etc. 5,000 correspondían a reclamos. Si hacemos una relación 5,000 para, pongamos, 15 millones que habían en el año 2011, los servicios están a un tris de ser perfectos. Pero sabemos que eso no es verdad, sabemos que eso no ocurre en la práctica. Desafortunadamente, y pese a los esfuerzos que ha hecho la superintendencia de adquirir un moderno equipamiento para hacer el control exhaustivo de la calidad, pese a los esfuerzos que hacen las operadoras también, lo debo reconocer en buena medida, en muchos sitios, para cumplir con los estándares de calidad, hay algunos inconvenientes que no nos llegamos a enterar. La superintendencia ni la operadora puede diferenciar entre una desconexión voluntaria de una caída de llamada. No hay forma de diferenciarla. Entonces, el momento en el que eso ocurre, la única forma que nos podemos enterar es a través del usuario. Pero el usuario se ha acostumbrado a volver a llamar y no solamente que no se queja por el servicio, sino que además se disculpa con su interlocutor diciendo, perdóname, se me cayó la llamada, ¿no? Como que es una culpa del usuario. Esa es la realidad. Pregunto a los que están aquí, ¿estoy equivocado? Es así. ¿Qué pasa? Exigimos calidad y decimos, hay que incrementar cobertura en tal zona. ¿Cuál es la reacción inmediata? Hay que poner antenas, pero no al lado de mi casa, no enfrente de mi barrio, no en mi territorio cercano. Eso tiene que estar en otro lado. No hay, ustedes saben, una buena cantidad de personas que están aquí son técnicos, saben que no hay ninguna forma de dar servicio móvil sin antenas, que son elementos feos, antiestéticos, cualquier cosa de esas lo podemos concordar, pero necesitamos poner antenas, no hay otra forma.
La superintendencia sí puede garantizar, y eso lo digo enfáticamente, que los niveles de radiación no ionizante que producen esos artefactos están en todos los casos, muy por debajo de los límites máximos establecidos por la OIT y la Organización Mundial de la Salud. En ningún caso se acercan ni a la mitad, están en una centésima, en una milésima, en una 10 milésima de los valores de radiación máxima recomendados por estas organizaciones. No es que hemos tropicalizado la norma, no es que la hemos alivianado para que aquí la pasemos por alto, muy por el contrario, somos muy exigentes de ese tema. Por eso hemos dicho, sean nuestros ojos y nuestros oídos, pero hagan saber al que tiene que enterarse. Normalmente nos quejamos con el vecino, con el amigo, en la reunión social, etcétera, pero ¿quién presenta un reclamo concreto? ¿Quién dice a mí me han cobrado de más? ¿Quién dice en este sitio hay problemas? ¿Quién dice la operadora está incumpliendo con las condiciones que he pactado en mi contrato? Como lo mencioné, en el año 2011 fueron 5,000. Gracias a una larga campaña que venimos haciendo casi puerta a puerta, ese número ha crecido y este año ya llegamos a cerca de 18,000. Pero de nuevo, 18,000 para casi 17 millones que estamos bordeando este momento, igual sigue siendo insignificante. No hay problemas en la red, eso es lo que nos llevaría a pensar. Pero como ese comentario que se hace aquí y que se hace en las reuniones sociales, que se hace en los corredores y en otros sitios, nos ha llevado a nosotros como organismo de control a mirar con mayor detalle qué es lo que está ocurriendo en cada sitio y nos hemos equipado y hemos capacitado a nuestro personal para hacer un seguimiento más cercano. Es verdad lo que usted dice, es verdad que en el promedio total la operadora puede estar cumpliendo con los índices de cobertura, de calidad, etcétera, pero ya en particular en una determinada zona en donde hay una única radiobase, si esa única radiobase sale de servicio, el 100% de la población se ve afectada. Esa incidencia de esa radiobase en el contexto nacional probablemente no tiene ninguna importancia. Esa es la realidad y esa es la manera en la que debemos de efectuar la verificación de calidad. Por eso, con el secretario nacional de Telecomunicaciones y con los integrantes del CONATEL hemos concordado que es necesario hacer una revisión de esas condiciones de calidad para que se vuelvan más exigentes y para que los usuarios puedan tener un mejor servicio. Claro que es verdad también que conforme crece la calidad, cada vez exigimos más y eso está muy bien. Creo que eso es un desafío para el organismo de control, mantenernos al ritmo y al tono del crecimiento de esa exigencia. Muchas gracias. Buenas tardes. En base a lo que establece la Constitución de la República, de que las instituciones del Estado deberían coordinar entre instituciones del Estado para poder cumplir los fines, cabría tal vez que ustedes como superintendencia y podrían cruzar información con el SRI, en cuanto a tarifas me refiero, ¿no?, de los operadores de prestación de este servicio para tal vez controlar la tarifa que están cobrando. Esa es mi pregunta. Sí. Yo quisiera ahondar un poco en la pregunta anterior y luego le doy parcial respuesta también a la actual. Como bien indicó el ingeniero Jaramillo, el tema de índices de calidad, hay ya una actividad un poco más relevante respecto a tratar de actualizar esos índices de calidad respecto a lo que en el contrato de concesión actualmente están, y las cláusulas así lo permiten también. Antes del 2008, antes de la renovación y después de la renovación también creo que ahí hay un índice significativo de haber llegado a un acuerdo con los operadores en primera instancia de tener unos índices de calidad que en principio lo que se buscaba es que a nivel global la red trabaje de manera centrada en esos indicadores de calidad. Porque evidentemente la operación técnica, ¿no es cierto?, de una red de esa magnitud en donde estamos hablando de
en un caso 5.000 radiobases, en el otro caso 3.000 radiobases, es un tema que debe ser evaluado de manera global. Ahora que ya tenemos datos de 4 años, ya nos es posible, en cambio, establecer, ¿no es cierto?, como línea base lo que actualmente disponemos y poder, ¿no es cierto?, en conjunto con los operadores, establecer nuevos índices que permitan mejorar esa calidad del servicio. Y no solamente en lo que se tiene que ver con el ámbito de señales de voz, SMS, sino también ahora en función del Plan Nacional de Banda Ancha que el Ministerio Rector está ya estableciendo en los próximos meses. Eso por un lado. Creemos que por otro lado también la educación que se le está dando a la gente para efectos de que de alguna manera tenga una cultura de reclamo de sus derechos es fundamental a través de los talleres que la Superintendencia de Telecomunicaciones lo hace a nivel nacional. Y también el regulador ha instaurado un sistema de consulta telefónica de manera aleatoria ya desde hace unos 8 meses, en donde se va monitoreando cuál es el parecer de los usuarios respecto a diferentes líneas, y una de esas son los índices de calidad. Normalmente cuando se nos cae una llamada, estamos informando a los usuarios de que no corten ellos la llamada, porque eso no se registra como un error de la red. Dejen que la red sola aparezca el mensaje error de llamada, y ahí va a quedar registrado como que fue una caída de la propia red y no que ustedes generaron esa finalización de llamada. Eso estamos informando permanentemente a los usuarios, para que si se les cae una llamada, dejen, se demora 4 o 5 segundos en promedio y al final sale error en la llamada. Y ahí queda registrado como un error de la red y no que ustedes cortaron el servicio. Ese tipo de cosas, poco a poco nosotros iremos informando a los usuarios a través de este sistema y también en las conferencias que tiene la superintendencia para que el usuario esté atento a cómo actuar en esos casos. Así como también poco a poco ir teniendo una cultura de reclamo y de los derechos de uno para que los operadores puedan cumplir. Respecto a la pregunta de la compañera de las coordinaciones entre instituciones públicas para la verificación de los datos, en el ámbito de la verificación de tarifas, el que hace el control es la Superintendencia de Telecomunicaciones, pero eso no impide que hayamos tenido coordinaciones con el SRI, fundamentalmente, por ejemplo, para verificar el pago de impuesto a la renta y otro tipo de impuestos, porque la Senatel, que tiene que hacer el cobro del 293 de los derechos de concesión que está imputado a los ingresos, nos toca hacer ese proceso cada año prácticamente. Entonces, es una muy buena pregunta, pero nosotros mantenemos con el SRI unas coordinaciones permanentes para la verificación de esos datos, así como la facultad que tiene la superintendencia de permanentemente estar vigilando que esas tarifas sean cobradas de acuerdo a los planes que los usuarios han contratado con los operadores. Perdón, señor, por la moderación. Vamos a seguir con el señor, aunque el señor de blanco y acá el señor Ordóñez solicitaron la palabra respectivamente. El micrófono está Sí, gracias. con el señor y vamos a hacer en este orden para poder dar seguimiento a las preguntas y mil disculpas en ese sentido. Yo voy a comenzar por lo que ahorita me acabo de desayunar. Yo más bien iba a hacer una pregunta crítica o una posición crítica, pero ahorita me acabo de desayunar en esa cuestión que usted dice, ingeniero, sobre ese 2.93% de ganancias para la creación de ese Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones. Yo me alegro porque yo era muy crítico en la posición sobre la concesión que hizo, sobre la toma de posiciones públicas que hizo el gobierno en funciones, sobre la concesión que hizo a la empresa representada en Claro, no sé cuál es OTC, cuál es la empresa de Carlos Slim. Es cierto que ustedes vinieron y lo hicieron de muy buena fe, cuando en los gobiernos anteriores solo ganábamos cientos nada más de pequeñas decenas de millones en ganancias bajo la concesión a 15 años. Claro que ustedes, cuando ustedes lo tomaron, esa nueva concesión a 15 años, ¿sí? Al Estado ecuatoriano o al Ecuador le queda una representación de 800 millones que usted lo dijo muy textualmente. Pero si nosotros calculamos que por los 11 millones o 12 millones de usuarios que tiene Claro, aún multiplicando por un uso de consumo de $12 nada más, en estos 15 años
esta compañía tiene una ganancia de 50.000 millones de dólares, bajo ningún pretexto y bajo ninguna regulación. Alguien ya lo dijo, cuando nosotros llamábamos, hasta que nos contesten, ya estábamos pagando. O sea, solo de tener, ya le debíamos a esa empresa, solo de tener el número ya lo debíamos. Entonces, ahí sí, hasta lo que dice usted, ingeniero Jaramillo, regular, con un ex antes, o sea, ahora con una ley. Ahora, ¿creen que se podrá regular con un post Claro? Lo dudo. Cuando mundialmente hay estudios que una llamada no podría valer más allá de 2, 3 centavos de dólar por minuto. Eso lo dicen a nivel internacional y con calidad de servicio. El empaquetamiento es algo peligroso. Yo no estoy de acuerdo con el empaquetamiento porque yo ya lo he sufrido en carne viva. Empaquetar no le conviene que el Estado converja con la empresa privada, con las transnacionales. Eso es un pecado mortal para el Estado. ¿Y para qué? Porque cortarían todos los derechos universales del usuario. Si el Estado debe regular con medidas regulatorias, imponiendo el techo a las tarifas, con una sola posición, a mayor volumen, menor precio. Esa es la ley de mercado. Pero si no estamos pidiendo nada nuevo que el gobierno haga, sino simplemente sentido común, nada más. Pero yo me alegro de que usted me haya hecho entender o me haya hecho desafinar ese 2.93% para que se dé al pueblo esas 5.000 escuelas tengan acceso a la internet, que haya esas infocentros, pero que sean de calidad. Yo de lo que sé en esas escuelitas solo ponen 2, 3 computadoras medias nuevas, pero no son de calidad. Yo por experiencia lo digo y lo puedo invitar a donde yo voy. Gracias. No, encantado. Si usted conoce de alguno de los sitios que se ha instalado eso, en donde estén 2 computadoras y no de última tecnología, nos avise inmediatamente. Pero el promedio en escuelas son laboratorios completos, que son normalmente en un promedio de una computadora para cada 20 estudiantes. Ese es el estándar. Y la computadora que se instala es una computadora de última tecnología al momento de la instalación. Y no es que tienen ahí acceso a internet común y corriente, es banda ancha. En muchas de las escuelas llega con fibra óptica. Pero si usted conoce de un punto, deme la dirección, por favor, que hagamos la verificación del caso, que yo estoy completamente seguro de que eso no existe. Los 373 infocentros y más de las 5.000 escuelas tienen computadoras de última tecnología, así como acceso a internet de banda ancha. Sí, gracias. Yo creo que es importante lo que mencionaba hace unos minutos, de que cuando se cae una llamada no hay que cerrar el usuario para que quede registrado que es un error de la operadora. Yo recién lo conozco. Y quizá dentro de los spots que podría hacer la superintendencia, podría esto resaltarlo, porque es muy común. Hay ocasiones y hay ciertas horas en que tratar de hacer una llamada significa 5 cortes de llamada. Y si se trata de hacerlo vía teléfono convencional, es igual, la red está ocupada, llame después. Y respecto a esto, yo recuerdo que fue Venezuela en el año 1991 que hizo la primera concesión de telefonía móvil. Esperaban ellos captar $10 millones para poder con eso invertir en telefonía convencional y ampliar la cobertura. Querían llegar a algo así como 100 usuarios por cada 10.000 habitantes, que era una meta ambiciosa en esa época. Sin embargo, recibieron como $100 millones, más de como 10 veces lo que se esperaba. Y obviamente el mejoramiento de la telefonía convencional generó, al menos en una época, una muy sana competencia entre la telefonía antigua y la nueva. Yo creo que en el Ecuador se ha dado algo muy peculiar, que en otros países también se ha dado. La telefonía convencional era la dominante y la telefonía móvil era complementaria.
Ahora todos sabemos que los teléfonos celulares superan a los teléfonos convencionales. En un hogar hay un convencional y a veces hay 5 o 6 celulares. Una persona puede tener 2 líneas, 3 líneas de celular. Pero sin embargo, que se cuenta con ambos servicios, muchas veces es imposible en una hora comunicarse con alguien. No se puede ni a través del celular ni a través del convencional. Yo creo que como Estado, una forma sana también de generar la competencia es mejorar la telefonía convencional, porque eso lo que permitiría es al menos bajar en las horas pico de negocios, por ejemplo, de que sabiendo que se puede comunicar entre una oficina a otra oficina, muchas veces la comunicación se hace vía celular porque en la vía convencional no existe capacidad en la red. Normalmente yo a esas horas lo que escucho es una grabación que me dice la red está congestionada, intente más tarde. Entonces hay que usar el celular, coge el celular y se caen 5 veces las llamadas. Quizá el Estado debería inyectar un poco de estos recursos que está capturando por impuestos de la telefonía móvil y invertir los mismos en ampliación de la telefonía celular, quizá en la confiabilidad del sistema, no sé si la cobertura será conveniente también. Gracias. Creo que son muy interesantes las propuestas que se plantean. Creo que hay que también visualizar que van obedeciendo cada vez más a comportamientos, reflejos que tenemos los seres humanos. Antes, cuando teníamos el teléfono fijo y el teléfono móvil, a lo primero que echábamos mano era el teléfono fijo, pero poco a poco hemos ido modificando ese hábito y hoy normalmente, aunque sea a la persona que está en la oficina contigua, le llamamos por el móvil. ¿Por qué? Porque algo que antes sentía que era demasiado costoso, ya se ha vuelto de alguna manera manejable para nuestras economías y ya no nos tomamos la molestia de hacer uso de otros artefactos que están disponibles. Claro que es un tema de conciencia, es un tema de educación, es un tema de generar nuevamente esos hábitos y también de tener disponibilidad. En eso concuerdo de que si es que no hay la red disponible, obviamente no voy a poder usarla y sería saludable que podamos extender el servicio a aquellas zonas que carecen de él. Me parece también que el trabajo que corresponde hacer para que se pueda tener cobertura en determinadas zonas es grande, es amplio. Las decisiones que adoptó el CONATEL para permitir que las operadoras de telefonía fija puedan emplear tecnología inalámbrica para aquellas zonas rurales de difícil acceso nos parece que ha sido saludable, porque caso contrario, pensar en tender redes físicas con cables en esa zona resultaría imposible. Yo creo que el quid del asunto es en aprovechar la tecnología en la medida en la que esa sea más beneficiosa para el usuario, más beneficiosa para el Estado, más beneficiosa para la sociedad en general. Y ahí creo que el juntar tecnologías fijas, móviles, cableadas con acceso a través de espectro radioeléctrico, todas esas combinaciones van dando como resultado que hoy vayamos ampliando la cobertura. Yo decía en la mañana también que deberíamos modificar la forma de medir la cobertura porque nos podríamos sentir cómodos de citar cifras como que hay más de 111% de penetración de telefonía móvil, pero ¿cómo es que hay todavía amplias zonas que no están atendidas por ese servicio? Deberíamos más bien hacer un censo de otra naturaleza y preguntar a cada persona qué servicio tiene, de qué servicios dispone y de cuáles carece. De esa manera podríamos tener una medición más exacta y podríamos apuntar a llenar aquellos huecos de cobertura que actualmente existen. Yo quiero aquí aprovechar para mencionar también algo que no lo dije hace un instante. Cuando se pretende implantar infraestructura, no importa de qué operadora,
Normalmente quienes se encuentran vinculados con la implantación de esa infraestructura pretenden mirar a las operadoras también como la gallina de los huevos de oro, ¿no? Le autorizo que ponga la radio base, pero tiene que pavimentarme la calle, hacerme la cancha y ponerme 2 aulas y alguna cosa más. Esas exigencias salen de lo lógico, de lo normal. ¿Qué hace la operadora? Algo que iba a costar 100 o 150 mil dólares implantar la infraestructura y ahora va a costar 500, lo llevo a otro sitio que me puede rendir más. Esos temas debemos también tomar conciencia. No es un asunto de que puedo extorsionar en un momento determinado a las operadoras. Los municipios, igualmente, algunos municipios ya se inventaron una ordenanza para cobrar por el uso del aire. Ok. ¿De qué aire? Del de todos, ¿no? Pero el municipio es propietario del aire del barrio, del aire de la ciudad que está regida por ese municipio y pretende imponer tasas a las operadoras. Yo dije en la mañana, lo dije esta tarde, no son entidades de beneficencia y ese dinero nos han de cobrar de vuelta. No pensemos que sale del bolsillo de la operadora, sale del bolsillo de los ecuatorianos, no seamos tan ingenuos, ¿no? Creo que también hay que flexibilizar las normativas municipales en ese sentido. Tengo constancia expresa y he hablado con varios alcaldes y a las operadoras les consta que lo he hecho, para que se permita la instalación de infraestructura. Sin esa infraestructura hay huecos de cobertura, hay fallas de calidad, hay inconvenientes de cursar tráfico a determinadas horas, porque hay impedimentos y tardanzas infinitas de parte de los municipios para permitir la implantación de infraestructura. Esa es la realidad con la que debemos lidiar todos los días. Operadores, organismos de regulación y organismos de control. Creo que los ecuatorianos debemos tomar conciencia de esta situación y debemos también dar facilidades para que las cosas funcionen de forma más fluida. Buenas tardes, permítame presentarme, mi nombre es Hernán Ordóñez y represento a la empresa Movistar. Para elaborar mi pregunta voy a precisar algunos aspectos que se han dicho que me parece importante que no queden flotando. Uno es, se comenta que las empresas en los 15 años de concesión tendrían alrededor de 50 mil millones de dólares y se habla de ganancias. Una cosa es ingreso y otra cosa son ganancias. Cuando se dice un promedio de consumo de 12 dólares multiplicado por el número de usuarios, eso da un ingreso. Ahora, de los ingresos hay que descontar costos, gastos, pago de impuestos, ¿no es cierto?, impuesto a la renta, reparto de utilidades a los trabajadores, tasas municipales y una serie de impuestos y finalmente queda la utilidad. Entonces la utilidad no guarda relación con esos 50 mil millones de dólares ni es lo que se consigue. Ahora, por otro lado, el valor de 12 dólares, que parece poco, si uno saca el promedio de consumo en el Ecuador, es bastante alto, 12 dólares. Realmente está en menos de 10, cercano a 9. Entonces, cuando se hace esto, pues hay que quizás precisar los términos para no distorsionar las conclusiones a las que finalmente se llega. También se dice que hay estudios internacionales donde el costo de una llamada es máximo 3 centavos por minuto. Yo me imagino que si ese fuera el costo, entonces realmente las empresas tendríamos unas suprautilidades, porque cobramos en promedio más de 3 centavos. Evidentemente, entonces tendríamos unas suprautilidades y lo que sí les puedo decir, hablando de Movistar, que en estudios realizados por la Autoridad de Regulación, Movistar en el Ecuador es de las empresas del grupo Telefónica las que menos utilidades tiene en el Ecuador comparado con otros países. Ahora, esto debe ser un círculo virtuoso, es decir, ¿por qué se permiten más utilidades en otros países y menos en Ecuador? Si una empresa tiene más utilidades, puede atraer más inversión, más innovación, más competencia y el beneficiado es el usuario. Entonces, son temas que hay que trabajar con cuidado, porque decir que se debe poner
un tope tarifario, se debe ir a ajustar un tope tarifario, yo les puedo asegurar que nosotros estamos en 23 países, en Europa, en el Asia y en América, y existe, creo que solo 2 países donde se impone topes tarifarios, porque justamente la ley de libre competencia es dejar que la competencia funcione y solamente intervenir cuando se encuentra un fallo de mercado. Entonces, usualmente no se pone topes tarifarios, sino lo que hace es el juego y la dinámica del mercado y que las empresas se vayan reduciendo. Un ejemplo es Ecuador. Ya se ha dicho que el tope tarifario es 22 centavos, pero ¿por qué tenemos tarifas muy inferiores a ese tope? Porque justamente es el juego y la dinámica de la competencia. En ese aspecto, sabemos que en América Latina entonces existen 3 mercados altamente concentrados: México, Colombia y Ecuador, en el cual existe la presencia de un operador dominante cuyo efecto principal es el que se ha tratado en varias de las charlas, hablando sobre el efecto comunidad, el efecto club, la externalidad de red, con cualquiera de los términos como se le quiera llamar, y eso crea unos pros y contras, como bien se lo ha dicho también aquí. Hay unos contras que nos afectan directamente a los competidores y hay unos pros que puede ser visto desde el usuario de distinta manera. Finalmente, esos contras hace entonces que esa distorsión de mercado sea necesario definir estrategias de los competidores para ver cómo actuar. Está verificado o está estudiado que sin la intervención de la autoridad de regulación no se puede romper este efecto club y se necesita de esta intervención regulatoria. El caso concreto de México, ahora con el cambio de presidente, se ha firmado lo que se llama el Pacto por México. Y el Pacto por México, dado que hay un operador dominante, en ese Pacto por México firmado entre el gobierno actual y su oposición, lo que trata es de establecer determinadas medidas o estudiar determinadas medidas para en el tiempo mejorar la competencia, porque la falta de competencia genera precios o genera ineficiencia al consumidor. Finalmente no llega de la mejor manera o la forma más eficiente al consumidor. Eso también ha sido valorado en México por la OECD y se valora pues la pérdida de excedente del consumidor en cifras bastante astronómicas de miles de millones de dólares. Por lo tanto, entonces, la competencia sí es un tema fundamental, es un tema básico, es el tema en que es preocupación no solo de las operadoras, sino principalmente de la autoridad. Y en el caso concreto de Colombia, en que Colombia es un mercado con una concentración algo menor a la que tenemos en Ecuador, pero igualmente concentrado, muy concentrado, y ahora a fines del año 2012, entonces se han impuesto medidas al operador dominante. En este caso van medidas de cargo de interconexión asimétricas. Ustedes recordarán la presentación que hizo el economista Rojas, que hablaba del costo medio por la diferente proporción de tráfico que existe en las redes, que salen costos medios distintos a pesar de que sean las mismas tarifas. Es decir, si son las mismas tarifas, sería lógico pensar que los costos medios son distintos, pero así ocurre por las composiciones de tráfico, y una forma o una herramienta de corregir esto es por asimetría de cargos de interconexión, a que el consultor se refirió como regulación indirecta. Parte de esa regulación indirecta también era poner, o en Colombia es, poner un tope tarifario al off-net, es decir, que el dominante no pueda cobrar para llamadas fuera de la red, es decir, a otro operador un determinado valor. Y por último, en Colombia también se vio lo que muy bien lo planteó el ingeniero Jaramillo, que era que un servicio dominante como la voz va a hacer, o posiblemente va a hacer, que otros servicios también se conviertan en dominantes. Porque finalmente al tener un teléfono, un smartphone, no se puede separar la compra o la adquisición de un servicio a un operador y a otro operador. Por lo tanto, es lógico pensar que existe una clara correlación entre un servicio y otro. Y dentro de eso vieron la forma de entregar el espectro radioeléctrico, de poner restricciones al operador dominante. El operador dominante le han dicho, mira,
tú puedes participar en espectro para prestar nuevos servicios en la banda de 2,5 MHz y en las bandas bajas de 700 o la banda denominada AWS no puedes participar. Esto debido a que por temas de propagación, mientras más baja es la banda, menor son los costos de expansión de la red. Entonces tiene una lógica de tratar de haber una equidad. En el caso concreto, entonces, aquí efectivamente, como bien ha dicho el ingeniero León, se viene estudiando estos temas desde el año 2010. Dado la problemática y la concentración que existe sin la intervención de la autoridad, yo creo que no es posible, y muchos documentos dicen que no es posible su corrección. En ese sentido, yo quisiera preguntarle al ingeniero Jaramillo, ¿qué opina de la política como herramienta de fijación asimétrica de cargos de interconexión? Hoy debo decir que en Colombia es de 100% la simetría impuesta y aquí tenemos una simetría desde marzo del año 2010 del 28%. Creo que eso es una herramienta que las autoridades seguramente la están estudiando y me gustaría escuchar su opinión. Y por otro lado, también quisiera hacer otra pregunta al ingeniero León, que es el tema de la política de espectro. Es decir, el Estado tiene una obligación constitucional de desarrollar un servicio público. El servicio público es independiente de quién lo desarrolle una vez que ha sido autorizado por el Estado. Sin embargo, hoy se ha manifestado de que se ha entregado espectro al operador de telefonía pública pueda brindar LTE y en este caso de OTCEL no tenemos espectro ni para suplir problemas que tenemos en las bandas actuales. Se ha mencionado la calidad, y la calidad es dos formas de arreglar, o con más radiobases o con más espectro. Más radiobases hay un punto en que es ineficiente porque se empieza a gastar mucho en estos elementos en vez de obtener más espectro, con los problemas municipales que ya lo mencionó el ingeniero Jaramillo y con las quejas de calidad que muy bien lo han puesto aquí en varios momentos. Entonces, ¿cuál es la política de espectro que debemos esperar a futuro para, uno, ser más competitivos cuando queremos implementar nuevos servicios y sobre todo la banda ancha móvil, que significa que sin espectro no es posible dar mayor ancho de banda a los usuarios, por lo tanto se necesita más espectro. Y si queremos una nueva o todavía velocidades mucho más allá como LTE, se necesita todavía bandas distintas. Esto pasa porque al operador público también se le ha entregado concesiones sin autorización, porque en este caso no requiere una concesión, por ser una empresa pública, pero se le ha entregado sin costo y también tampoco paga por el uso mensual. El uso mensual es un costo bastante alto por el espectro que hacemos las operadoras, adicional a los costos de concesión al Estado, y un valor, como digo, muy, muy importante. Por lo tanto, uno podría pensar un análisis, no sé, quizás simple de momento, es decir, que unas empresas deben recuperar los costos vía tarifas de las obligaciones que le impone el Estado y otra empresa, en este caso la empresa pública, no tiene esa obligación de controlar, de recuperar los costos. Por lo tanto, quizás creamos un mercado no competitivo porque estamos poniendo exigencias distintas a cada una de las empresas. Por lo tanto, yo si bien creo que debe haber una política de equidad, si un operador más pequeño, más grande, etcétera, pero que nazca de una política de equidad bastante clara y que todos sepamos hacia dónde vamos y cómo vamos a desarrollar los presupuestos anualmente. Ecuatorianos que buscamos esas simetrías que sea igual para los usuarios, no solo en el tema de telefonía, sino en el tema de salud, en el tema de educación. Me alegro, ingeniero, me alegro. Y es más, no es por hacerle propaganda, mi teléfono es Movistar. Voy a dar respuesta a la inquietud planteada por Hernán.
¿Qué considero respecto de la medida de aplicar cargos asimétricos para los casos en los que sea necesario tomar acciones por la presencia de un operador dominante? Creo que es una medida posible, es una medida factible, pero que no puede ser a perpetuidad. Es una medida que trata de dar oxígeno a las operadoras de menor tamaño para permitirles reaccionar en el mercado. Pero no puede la operadora simplemente conformarse con exhibir en sus estados financieros el logro de haber captado dinero de la otra operadora, perdonen el término, no es exacto, gratuitamente, sin haber hecho un trabajo en forma directa, sino simplemente por transferencia de otra operadora. Creo que eso es factible y creo que es una medida que se ha adoptado en muchos países, pero que busca hacer una acción correctiva que implica necesariamente una reacción de los operadores de menor tamaño. Porque si eso se mantiene al infinito, simplemente cada vez que se reduzca más el mercado y la operadora dominante se haga más grande, voy a pedir un cargo de interconexión asimétrico cada vez mayor, y eso no es aceptable bajo ningún punto de vista. Creo que las acciones tienen que implicar unas reacciones, y esas reacciones tienen que implicar inversiones, tienen que implicar inventiva, tienen que implicar una reacción de mercadeo ágil para tratar de captar clientes y atraerlos hacia su red. Yo sé que no es una tarea fácil, porque si fuera fácil no existiría el problema, pero, insisto, tiene que ser una medida de carácter regulatorio, de carácter perentorio. Gracias. Quisiera también ahondar en el tema de la pregunta que Hernán hizo a Fabián. Y es que la medida de cargos de interconexión asimétrico aquí en el Ecuador, entre los dos operadores más grandes que tenemos, está desde marzo del 2010. Lo que quiere decir, en las palabras del ingeniero Jaramillo, que esa oxigenación ya se viene dando por 3 años, para conocimiento de ustedes. Por otro lado, la medida que en Colombia se adoptó a finales del año pasado tiene un plazo de 1 año, es decir, va bajando conforme va avanzando el tiempo, de tal manera que después de un tiempo, no me engaño si es 1 año o 2 años, los cargos de interconexión entre las operadoras son iguales. Considerando que aquí en el país esa oxigenación ya viene dada desde marzo del 2010, para que ustedes tengan elementos de análisis y puedan ver que esa medida en este país ya fue aplicada desde marzo del 2010. Eso por un lado. Por otro lado, la política de Estado respecto al otorgamiento de espectro, quisiéramos básicamente que aquí la mesa o los componentes o los ciudadanos y ciudadanas que están presentes echemos un ojo muy detallado al 313, 314, 315 de la Constitución Política del Estado, en donde deja muy en claro cuál es el rol del operador público y por lo tanto las condiciones en las cuales ese operador público actúa en el mercado del servicio móvil avanzado y cualquier otro. Solo como referencia, el ingeniero Jaramillo mencionaba a la utilización, por ejemplo, de la banda 450 MHz para telefonía fija inalámbrica y actualmente ya banda ancha, que ha permitido llevar a regiones donde nunca existió una línea telefónica. En la actualidad, diciembre del 2012, cerraron más o menos con 79,000 hogares que están ubicados en zonas extraordinariamente rurales, en donde los operadores públicos, que son CNT, el 1 y Etapa EP, han llevado hacia los hogares ecuatorianos, que normalmente son obligaciones que en cambio los operadores privados no las tienen. Solo para que ustedes vean las diferencias conceptuales que tienen, ¿no es cierto?, en las obligaciones de un operador público respecto a un operador privado. Y en ese mismo ámbito, efectivamente, el otorgamiento del espectro cambia de concepto. En el caso de un operador público aparece la figura de la autorización, porque el proceso de concesión es estrictamente para un privado. Y las políticas respecto a eso, el CONATEL las va a tomar
en la segunda sesión del mes de febrero. No podría adelantarles, porque la consultoría respecto a eso se ha terminado, ha sido entregada, y el informe para el que el CONATEL lo conozca está casi preparado. Situación entonces que estemos pendientes, Movistar, claro, para la segunda semana de febrero, ahí se sabrá cómo será el otorgamiento de espectro ya para el caso de los operadores privados, lo que corresponde a cuarta generación, fundamentalmente las bandas de 2.5 GHz, 1.7 GHz y 700 MHz. Aló. ¿Puedo? Nos vale algo parecido iba. Perdón. Yo no entiendo la disparidad económica de cobro a los usuarios. Por fuentes a través de internet y ciertas revistas internacionales, hace unos 8 años yo sabía que el estándar de consumo final al usuario era de 2.23 centavos el minuto. Y propiamente la mayor concentración de este valor se dio en el Asia Central, más o menos a nivel de Japón y China. Entonces, ¿cómo es que estos países desarrollados tienen estos precios tan económicos y acá en América Latina prácticamente no hay rango de comparación? Eso es lo uno. Lo otro, bueno, esto no tan específico, pero sabía que en ciertos continentes, en cierto país, por Europa, por ahí, que no era cobrado el internet, porque tenían una filosofía que el internet se paga con la propia propaganda. 3. Yo he trabajado, bueno, yo soy ingeniero civil y he trabajado gran parte de mi vida en el Oriente y también sigo trabajando allá. Cuando yo estoy metido haciendo los informes, los reportes técnicos, bueno, no estoy en contra ni de Porta ni de Movi, pero no sé si se deba a la cantidad de hojas de la selva, a pesar que son campamentos bastante amplios, pero la señal es demasiado baja. Y eso es lo uno. Y lo otro, que solamente se dedican a construir las radiobases o las torres donde que hay una concentración masiva, llamémosle de clientes, de personas, de consumidores, más no en las líneas, yo diría en las vías normales de circulación terrestre. Como decir, solamente lo que me conviene, ahí construyo radiobases. Lo que no me conviene, no construyo radiobases. Entonces, o es que son criterios netamente de las empresas que nos dan este servicio, o es que las políticas o ciertos reglamentos le acaparan esto, o le amparan esto. Gracias. Gracias. Bueno, yo no era del panel, pero con gusto, si me lo permite, puedo responder, así es que encantado. Bueno, a ver, existen claras diferencias entre mercados europeos o mercados desarrollados con los mercados emergentes. Y si ustedes se ponen a pensar primero la primera pregunta de qué deben hacer, ¿cuál es la composición de clientes prepago y pospago que existen en los mercados? Entonces, ¿por qué esto es importante? Ahora vamos a eso. Encantado. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué existen estos clientes? Entonces, la otra pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿y cómo son las inversiones de las redes? Entonces, las redes, ¿no es cierto? Uno invierte en una red, llámese una red eléctrica, en una red de ferrocarriles, en una red de telecomunicaciones. Uno invierte independientemente del número de minutos que circule una red. Es decir, uno tiene que pagar al proveedor de la red, independientemente si cursan o no se cursan minutos, y es lo que se conoce en economía como costos fijos, y en algunos casos también costos hundidos. Los costos hundidos es que en el evento que una empresa sale del mercado porque dio en quiebra por
cualquier motivo, no existe, no puede sacar las cosas de la tierra para venderlo. Entonces se llama costos hundidos. Si uno entierra una canalización, uno no puede quitar la canalización para vender la canalización. Entonces son costos fijos. Entonces, también la teoría económica dice que los costos fijos se recuperan con tarifas fijas y los costos variables con tarifas variables, es decir, un costo por minuto. Y mientras el costo fijo, pues yo puedo decir, tengo tanto costo fijo, tantos usuarios, por lo tanto cobro tanto costo fijo mensual por usuario. Entonces en Europa, igual sucede en Estados Unidos, igual en Canadá, igual con otros países, tenemos más o menos que un 90-95% son clientes postpago. Es decir, que están dispuestos a pagar un valor fijo mensual independientemente del consumo. Por lo tanto, si aquí ocurre exactamente lo contrario. Aquí tenemos más o menos un 88% que son clientes prepago y un 12% que son clientes postpago. Es decir, clientes postpago, aquellos que pagan un costo fijo mensual. Por lo tanto, para un operador que tiene que pagar, ¿no es cierto?, un costo mensual de la red al proveedor de los equipos, tiene que recuperar esos costos y tiene que hacer una composición de costos fijos y costos variables. En Europa, el ARPU, que hablábamos de esto de $12, digamos de $12, que aquí es menos de 10, en Europa, no sé, debes andar en el orden de los $50 por mes. Exactamente, $50 por mes aproximadamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuánta gente en el Ecuador puede pagar un costo fijo de $50 por mes para cubrir los costos de un operador? La respuesta es muy poca gente. Por lo tanto, entonces hay que construir, entonces cuando se hace estudios comparativos, a veces lo que se hace es dividir este costo fijo para el número de minutos y sacar una tarifa, lo cual no es real. Porque esa tarifa, ese costo fijo es independientemente del consumo. Es decir, el cliente se obliga a pagar, no sé, $50 en Europa, independientemente si consume un minuto o el total de minutos. Eso es una explicación de carácter académico. Ahora, tampoco he visto, y me gustaría, si usted lo tiene, yo le puedo dar mi email con todo gusto, y le puedo decir que tampoco he visto que en Europa las tarifas sean inferiores a las de Ecuador. Caso concreto de lo que recuerdo, mientras aquí un mensaje de texto cuesta, no sé, entre 1 y 2 centavos, dependiendo del plan, en Europa cuesta entre 11 y 16 centavos por mensaje. Hemos visto aquí unas tarifas que presentó el consultor esta mañana, es decir, un plan representativo de 25 centavos de euro. Entonces, a mí, cuando esto me dicen, me encantaría revisar y darles una opinión con información. Y ahora estoy haciendo dando una respuesta muy de carácter general, basada en la economía de las redes, pero si usted tiene, yo le doy mi email, me lo manda, yo le contesto y podemos poner con copia a las autoridades, porque aquí no se trata de evadir ninguna respuesta. Por el otro lado, entonces, el tema de por qué se instala en determinadas áreas y en otras no. En el juego de la competencia, efectivamente puede ocurrir que haya áreas no rentables. Por lo tanto, instalar para no recuperar la inversión es difícil que alguien lo ejecute. Uno instala cuando recupera la inversión. Eso es normal en cualquier negocio, en un restaurante, en un café, en cualquier cosa. Tiene que cobrarse más de lo que cuesta, si no, no es estable el negocio. Pero justamente para hacer que exista un carácter universal de las telecomunicaciones, es decir, que llegue el servicio a áreas rentables y no rentables, lo que las empresas hacemos es contribuir, y lo dijo el ingeniero León, sobre el 1% de los ingresos brutos, no utilidad, ingresos brutos, de esos $12, 1%, entonces va a lo que se llama al FODETEL, al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Que se paga eso, en este caso a la Secretaría de Telecomunicaciones, y la Secretaría con ese dinero lo que hace es desarrollar zonas no rentables. Cuando habla el ingeniero León, muy posiblemente de esos 79,000 sitios, hay que caer en cuenta
que los fondos de desarrollo de las telecomunicaciones, por decisión del Estado, han sido canalizados a la empresa pública, fondo que contribuimos los operadores privados en mayor proporción, para que la empresa pública lo desarrolle. Es decir, son fondos que contribuimos todo y se ha dado. En otros lados muchas veces lo que se hace es un concurso al menor subsidio. Se hace un concurso, el que da el precio más bajo y lo que tiene que aumentar el Estado, digamos, para hacer eso, a esa empresa se le otorga a que desarrolle un fondo, aquí no, aquí se ha dado a la empresa pública por decisión de empresa pública. Y en el tema simplemente muy rápido de cargos de interconexión asimétricos, si bien existe aquí desde marzo del 2010, estos en todo lado se eliminan cuando se ha corregido la distorsión. Es decir, no tiene sentido eliminar si la concentración de mercado en vez de corregirse ha aumentado. Es decir, sería entonces impulsar una mayor concentración de mercado. Eso hemos visto académicamente en varias presentaciones. En Europa han funcionado 8, 9, 10 años, es decir, no hay límite, sino va en línea, y yo estoy de acuerdo que no son a perpetuidad, estoy absolutamente consciente, pero debe irse eliminando, o se elimina, cuando el mercado ha sido corregido. En Europa todavía hay varios casos que existen de cargos asimétricos después de estar 9, 10 años, o lo que sea. Entonces no es que uno pone un límite de 2, 3 años y dice eso. En Colombia efectivamente está 2 años, 100% el primer año y algo menos del segundo, que no sé cuánto es, creo que en el orden de 60 o 50%. Y obviamente el regulador dice que examinará cuando llegue el momento. Entonces creo que hay que ponerse a la mesa porque aquí no hay blancos ni negros, son cosas que dependen de la situación de cada mercado y de cada momento. Siempre la pregunta de la compañera, así como las del día de ayer y en otros talleres, son muy, muy interesantes. Solo para que tenga el dato, el promedio de un minuto aquí en el Ecuador de voz está más abajo de 10 centavos. Entonces eso ya le da una idea un poco más clara de los reales valores. Combinando todo lo que es prepago, pospago, tarifas ONNET, tarifas OFNET, de tal forma que ahí usted puede tener ese indicativo. Por otro lado, también había que hacer la aclaración respecto a lo que el compañero planteó. Una cosa es efectivamente los ingresos que tienen las operadoras, que podrían estar en el orden de lo que usted manifiesta, habría que verificar. Pero por otro lado, lo que realmente las operadoras, ¿no es cierto?, quedan para como su utilidad, es valores muy inferiores a eso. Y estése convencido de que el modelo de valoración de los derechos de concesión fue un modelo extremadamente técnico, de tal manera que hasta el momento, ¿no es cierto?, si nosotros le hablábamos de un valor presente neto de 700 millones de dólares, hasta el momento, los datos que nosotros tenemos del reporte del 2,93%, en los términos que usted habla, ya pasaron los 500 millones de dólares al Estado ecuatoriano, en 2,93%, solo para que usted tenga una idea. Es decir, hay que utilizar, comparar papas con papas, etc. Cuando se habla de valor presente neto, es otra cosa, pero si fueran los valores que usted menciona, ya el Estado ecuatoriano ha sido beneficiado con más de 500 millones. Entonces, si hablo yo con los valores, sumando solo los valores que vamos recibiendo, pues pasaríamos los 1.000 millones de dólares o muchísimo más, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que tomar en cuenta que nosotros monitoreamos de que la ganancia del Estado, al menos debe ser la ganancia de los operadores, es decir, que haya una equidad en ese aspecto. Por otro lado, la respuesta a la pregunta del compañero también es interesante. En el año 2001, yo estuve por trabajos profesionales asistiendo a Tarapoa, que es uno de los centros en aquella época que básicamente había una sola radiobase, recuerdo, la única que era en Tarapoa. Pero luego del 2008 ya se observa que, por ejemplo, ahora existe radiobases en Pacayaco. Entonces, ese proceso de las empresas ir poco a poco también llegando a los sectores donde no existe cobertura, es producto de que ya puede existir la posibilidad de tráfico que genere al menos el dinero que justifique el costo de instalar esas radiobases ahí, y al menos una rentabilidad razonable. Entonces, sí hemos visto por esos sectores la existencia de poco a poco la propagación
de las radiobases para dar servicio a la gente. Es decir, no se concentra solo en los campamentos, en donde se supone que estarían personas de alta capacidad adquisitiva para poder justificar la instalación. Pero ya, por ejemplo, en la carretera Lago Agrio, Tarapoa, ya se puede observar una distribución de radiobases razonables. Inclusive, al frente de Tiputini ahora existe una radiobase, no la voy a decir de qué operador es. Un sitio que es el extremo mayor que existe actualmente en el Ecuador. Es decir, los operadores también, en función, ¿no es cierto?, de que ven que existe una cierta probabilidad de recuperar los costos, también instalan ahí. Y por eso, pues, básicamente el operador público, como tiene esas obligaciones adicionales, es el que efectivamente trata de llegar a sitios en donde no existe ni una sola línea telefónica, como le mencionaba, los proyectos del CDMA 450, dado que las frecuencias de 450 MHz tienen la posibilidad de mayor propagación y poder tener una mayor cobertura apenas con una radiobase. Eso es algo que posiblemente en los próximos meses ya no sea solo aplicado para servicios de voz, sino también para servicio de banda ancha a través de la tecnología y video. Eso aquí en el ámbito académico se venía ya discutiendo desde hace unos 10 años y creemos que aquí el 450 en este país ha sido pionero. Han sido muy pocos países los que han incursionado en esa área. Y también estamos tratando de incursionar de manera regulatoria con el tema del 450 para LTE. Y estamos en contacto con el CPQD del Brasil, fundamentalmente con la Universidad de Campinas, en donde están haciendo las pruebas, ¿no es cierto?, de utilizar la banda de 450 para LTE, lo cual sería extraordinario, ¿no? Espectacular. Y de hecho Brasil, como ustedes saben, en las subastas que hizo producto del Mundial, acompañó al espectro de 2.5 gigas, acompañó la banda de 450 para que los concesionarios de esas bandas puedan hacer coberturas en otros sectores. Por lo tanto, el momento que ya tengamos 450 en LTE, equipos lo suficientemente convenientes en términos económicos, este país también estará dotada de esa infraestructura. Y en términos académicos, conocemos de que muchos de nuestros profesores, tanto a la Nacional, del SPOL y de la Escuela Politécnica del Ejército, están haciendo sus doctorados ahí en Campinas, situación que muchos de ellos están participando de la elaboración de ese estándar, y es algo que creo que vale la pena que conozcamos. Queríamos, mil disculpas por el tiempo, inclusive del superintendente, queremos en especial agradecer a todos su participación. Vamos a cerrar esta mesa, la cual ha sido muy rica porque ha tenido muchos comentarios y participación de la gente. La información que hemos tenido esta tarde ha complementado lo que se han venido dando en estos 2 días del Congreso Internacional de Telecomunicaciones. Por tal motivo, cualquier inquietud, consulta que tengan hacia las autoridades o a los órganos de regulación, control o hacia las operadoras, agradeceríamos mucho que lo hagan a través de sus páginas web, para que así ellos directamente puedan a su vez darles la información respectiva y de mejor manera. Por nuestra parte agradezco a mis panelistas aquí por todo ese bagaje de información que nos dieron y una vez más a todos, muchas gracias por su participación en esta tarde y en este taller.